con el auspicio de Universidad de Talca, 6 años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Gobernación entrega lineamientos de seguridad y prevención. Para igualdad de oportunidades son necesarios los trabajos inclusivos. En estudio conversamos con Héctor Hernández, abogado, magíster en Derecho Público. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las informaciones en TV5 Linares. Si nos ve en señal análoga, busque la opción de vernos en nuestra señal digital directa a través de Canal 5.1 o en online www.tv5.cl. O también prefiera los cable operadores que tienen la señal de TV5 como Mundo, Multicom, Loncomilla, Santa Bárbara, Movistar. Bueno, cualquiera de ellos. Vamos a los contenidos del día de hoy. Última semana de febrero y en la práctica se nos va el verano. Marzo implica sumar vehículos y personas en las calles, el inicio del año escolar y la Gobernación Provincial informó que por esta razón se va a activar el Plan Marzo que les informamos en la siguiente nota. Se nos viene marzo y eso implica nuevas actividades. Al término de vacaciones hay que sumarle el inicio del año escolar. Esto significa mayor actividad de las calles y fue la razón entregada por la Gobernación Provincial para activar el Plan Marzo. Todos sabemos que el mes de marzo es un mes de muchas actividades y por lo tanto nosotros queremos hacer un llamado a la comunidad para que cualquier actividad que se quiera desarrollar en la vía pública sea coordinada tanto con la autoridad política como con Carabineros. La idea es que de esta forma nosotros podemos garantizar un buen desarrollo de las actividades, la protección de las personas que van a participar en ella y también el debido resguardo de los derechos de las personas que no participan en estas actividades. Las actividades de marzo incluyen además el Día Internacional de la Mujer. El llamado es hoy día a coordinar con Carabineros, coordinar con la autoridad política para que todas estas manifestaciones puedan hacerse dentro de cierta normalidad que permita no entorpecer la vida de las demás personas. Hay que recordar que todos tenemos derechos de transitar libremente por las calles y eso no significa que Carabineros va a decir que no en sus informes de factibilidad, muy por el contrario. Carabineros está dispuesto a apoyar todas estas actividades siempre y cuando sean previamente coordinadas. El llamado realizado es a coordinar con las autoridades políticas y con Carabineros las actividades en las calles con el propósito de que toda la población pueda hacer el mejor uso de las calles. La ley no debe ser letra muerta, pero ocurre. Esto se evidencia en el reclamo constante de la comunidad por acceso a igualdad de oportunidades. Hay carencias sociales y muchas de ellas porque hay leyes que no se cumplen, no se implementan. Vamos adelante. La ley de inclusión laboral exige que las empresas que tienen más de 100 trabajadores cumplan con la cuota del 1% de su dotación con personas en situación de discapacidad. Es decir, las empresas deben tomar cartas en el asunto e incluir a personas que históricamente han estado excluidas de los espacios laborales. Para fomentar esta norma, pero también hacer un acompañamiento completo, es que nace el proyecto de Estudio Evoluciona. Una dimensión de la diversidad que son las personas en situación de discapacidad que históricamente han estado marginadas y excluidas del ámbito laboral. Y en ese sentido lo que hace esta ley es buscar, iniciar y movilizar esa transformación a través de esta ley de cuotas. Lo que buscan las leyes de cuotas es empujar el cambio cultural para que en algún momento deje de ser por obligación legal, sino que más bien ya como algo que adquirimos como sociedad de la importancia de incluir a personas en el ámbito laboral. Entonces lo que está empujando esta ley es esta ley de cuotas en favor de esta dimensión de la diversidad que ha estado excluida precisamente para tener igualdad de oportunidades. Lo que busca es igualar la cancha en algo que como sociedad no nos habíamos hecho cargo. Estudio Evoluciona realiza un acompañamiento para las empresas que deseen llegar al nivel de madurez en cultura inclusiva. Esto significa que intervienen en los procesos internos, tanto del punto de vista del ciclo de vida del colaborador, como también en aprovechar los diversos orígenes de las personas que impulsan el valor y los resultados empresariales.
Nosotros estamos acompañando a clientes grandes y clientes pymes, como tú bien señalas, en el cumplimiento normativo, no solamente en el cumplimiento normativo de esta ley 21.015, donde hacemos un acompañamiento completo. Nosotros aplicamos una encuesta al interior de la organización para identificar desde la condición de salud cuáles son las personas, ¿cierto?, que podrían ser acompañadas para invitarlas al proceso de certificación, pero también nosotros hacemos un acompañamiento también en el cumplimiento normativo con más o menos 10 leyes que tienen que ver con diversidad e inclusión. O sea, tenemos que considerar que hay leyes asociadas como el tema de la ley de identidad de género también, y que las empresas tienen que hacer algunas pequeñas transformaciones en algunos casos y otras tienen que hacer grandes transformaciones para poder realmente transformarse en empresas inclusivas. Entonces, nosotros acompañamos todo este proceso del cumplimiento normativo, pero también los acompañamos a gestionar la diversidad, a definir sus estrategias de diversidad en el corto, mediano y largo plazo, y también los acompañamos a establecer su nivel de madurez. Proyectos como este, liderado por Paula Flores, tienen la oportunidad de cambiar el mundo para mejor, con guías y acompañamiento constante en temas que muchas veces son desconocidos para los emprendedores, permitiendo que la inclusión pase del discurso a la acción. Las tecnologías han cambiado muchas cosas y entre esas está la forma de promocionarse de los artistas. Ya no se trata de ventas de discos, sino obtener visitas en las variadas plataformas. Hay una artista española, más precisamente de Canarias, y más específicamente de Tenerife, que goza de mucha popularidad. Es muy joven y estuvo con nosotros aquí en TV5. En TV5 nos visita Laura Lowe, artista española de Tenerife, que a su música le incrusta algo de folclore de las Islas Canarias, dándole especial atractivo. Tiene miles de visitas en plataformas de música, por lo que conocerla es importante. Pues hace menos de un año saqué mi primer EP, Carrusel, si bien es verdad que llevo como unos 8 años trabajando en el mundo de la música, pero fue pues hace 2 años aproximadamente que me enfoqué en este primer proyecto que no ha hecho sino darme pues alegría, sobre todo el hecho de estar aquí con ustedes en Chile, era algo que me esperaba, pero no tan a corto plazo. También es interesante su música, sus influencias, algunos rasgos inconfundibles. Que por ejemplo mi último tema, que se llama Cuidado, es un tema que no solo tiene esa esencia del pop R&B que siempre me he identificado, sino también sonidos latinos y sonidos del folclore canario que yo quería incorporar en este tema. Se escucha un timple, que es un instrumento canario, se escuchan unas chácaras y tiene también un sample de un grupo canario que se llama Soul Sanet y que es un grupo que cualquier canario que escuche reconoce. La artista de las Islas Canarias, durante su visita a Chile, va a cantar en Santiago. Los que estén en Santiago el viernes 28 de febrero voy a estar en el concierto de Córdoba Galán como artista invitada en Nivel 80, así que si están por ahí en Santiago 28 de febrero, Nivel 80 no se lo pueden perder, les esperamos por ahí. La intérprete de temas como Cada Noche de Amor, Hasta el Final, Intestar, promociona ahora su nuevo tema Cuidado. Escúchelo en radios, Spotify u otras plataformas. Y seguimos a las informaciones, seguimos a las noticias, pero ahora vamos a conversar de un tema que es realmente importante. Y para eso tenemos a Héctor Hernández, magíster en Derecho Público, diplomado en Recursos Hídricos. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, vamos a conversar de un tema que es importante, como es el agua. Y el agua, quizá estamos con tanta sequía, con tantos problemas hídricos, que sería bueno despejar algunos de los temas, quizá el más básico de todo, que es si el agua es bien nacional de uso público o no. Bueno, esta es la pregunta, digamos, más relevante, digamos, sobre todo en el proceso denominado estallido social, incluso de antes, de aquellos que plantean que el agua debe estatizarse o nacionalizarse, cambiarle esta normativa o regulación que tiene nuestra legislación, por cuanto algunos dicen que el agua no es un bien nacional de uso público y otros dicen sí, el agua es un bien nacional de uso público. ¿Y qué dice nuestra...? La verdad es que desde el punto de vista meramente normativo, el artículo 5 del Código de Aguas y antes de él el artículo 595 del Código Civil ya reconocen que el agua es un bien nacional de uso público. O sea, eso es así, aquí no podemos negar aquello, el agua es un bien nacional de uso público. ¿Qué es lo que sucede en general? ¿Qué es lo que ha pasado en general con la discusión? Y es que en la Constitución de 1980, específicamente en el artículo 19, número 24, inciso final, se estableció un derecho de dominio
a los particulares sobre lo que crea el Código de Aguas en el artículo 5, que se denomina el derecho real de aprovechamiento de agua. Que en todo caso, si bien el Código de Agua, entre comillas, parece crearlo, la verdad es que este derecho ya venía desde antes se llamaba merced de agua, y en el Código 51 se reconocía y las legislaciones anteriores también. Esto era de la colonia. De la colonia ya ha existido una figura como el derecho de aprovechamiento, pero con la consagración constitucional, en el sentido de que se otorga un derecho de propiedad sobre este derecho de aprovechamiento de agua, es lo que innovó la Constitución del 80 y lo que parece, y no es que parezca, sino que el Código de Aguas de 1981 también regula y establece. Y ahí es donde se genera esta gran confusión, normativa primero, dogmática después, pero práctica termina siendo, desde el momento en que efectivamente las personas se hacen dueños de este derecho a usar y gozar de las aguas en forma exclusiva y única. Claro, pero ahí tendríamos cosas buenas y cosas malas, porque a las personas del campo les subió bastante la plusvalía, el valor de su campo, que no es lo mismo un campo con agua, un campo sin agua. Por que supuesto. Tiene una hectárea. Eso definitivamente es uno de los grandes aportes del Código de 1981. Yo lo he dicho en distintas oportunidades. Se pueden hacer grandes críticas a la normativa del año 81, el Código del 81 y lo que recoge la Constitución, pero no podemos desconocer que desde el punto de vista de el aumento del patrimonio y de las mejoras en las condiciones de vida de muchas personas que lograron inscribir esos derechos de aprovechamiento, les cambió la calidad de vida. Por una cuestión bien sencilla. ¿Eso se inscribe en el conservador de bienes raíces? Por una cuestión bien exacto, por una cuestión bien sencilla, porque el derecho de aprovechamiento es, desde el punto de vista normativo, es un derecho de carácter principal, es decir, se incorpora directamente en el patrimonio de las personas, independiente de la tierra, y le otorga un valor al agua que es distinto del de la tierra. Y eso generó un patrimonio mayor para las personas del campo, no solo para ellos, para todos los quienes cuentan o gozan con derecho de aprovechamiento, pero fundamentalmente las personas más pobres, digamos, de nuestro país, que les permitió aumentar el nivel de su patrimonio. Y esto se da muy claro cuando las personas quieren vender sus propiedades. Es distinto vender la propiedad con agua que sin agua, o cuando heredan las propiedades. Oye, pero entendiendo que estamos en una emergencia hídrica, las medidas que se pueden tomar para solucionar el problema, ¿cuáles serían? Porque ahí estamos en una emergencia hídrica, quizás la más grande que hemos tenido en la historia. No es la más grande. Nosotros tuvimos una en los años 60 y registrado, la verdad que nosotros tenemos antecedentes registrados desde el principio del siglo XX, por lo tanto no sabemos si efectivamente tuvimos algunas más grandes atrás. Pero lo cierto es que dentro del siglo XX y principio del siglo XXI esta es muy grave, es quizás la más grave desde el punto de vista de el contexto en que nos encontramos, porque este está inserto en un proceso que se denomina cambio climático, que todos conocemos. ¿Y cuáles son la solución? La verdad que la solución, si tuviéramos todos la varita mágica, por Dios que ya lo habríamos implementado, pero yo creo que en primer lugar lo más importante es tener una política nacional del agua o de recursos hídricos, que Chile carece de aquello. Esta comisión que ha creado el presidente Piñera aparentemente pretende aquello. Yo no he escuchado exactamente lo mismo, pero creo que primero lo más importante es tener una política única nacional de protección del agua o de recursos hídricos. Y eso que permita, en primer lugar, como decía, y en segundo lugar, establecer un órgano competente único, porque en Chile existen más de 40 órganos que se dedican a ver temas de agua. El más importante es la Dirección General de Agua, pero hay una serie de otros organismos y eso genera una dispersión en las competencias y las capacidades de todos estos organismos. Tercero, yo diría que un tema fundamental es el manejo integrado de las cuencas, es decir, una política que permita manejar todos los ríos, los cauces principales, pero todos sus afluentes y las aguas superficiales y subterráneas de una misma manera. Lo que ocurre en Europa, en los países desarrollados, incluso en países cercanos, colindantes, que en Chile nosotros carecemos. En Chile nosotros no regulamos el agua como un conjunto que forma parte de una cuenca, de una única cuenca, sino que todo en forma individual. Cuarto, cada uno tiene su parcela. Una regulación muy parcializada. Cuarto, yo también diría que hay un tema de mejorar el riego en Chile, que es fundamental mejorar el riego. El riego en Chile es básicamente riego botado, si bien se ha ido tecnificando, pero tenemos que caminar hacia un riego tecnificado, que es lo más importante, lo más relevante, porque consume menos agua. Y quinto, también hay un tema de mejorar las capacidades, por supuesto, de la Dirección General de Agua, los organismos más enfocados a este tema, la Policía de Agua. Y un sexto tema que yo diría, solo para cerrar esta pregunta, lo relativo a las prelaciones en el uso de las aguas. En primer lugar, el uso humano. Ahora, considerando todo esto, este escenario que tenemos tan adverso, que nos llueve,
¿Es necesario efectuar cambios en la normativa existente que hay aquí en nuestro país? Tal como lo decía, yo creo que es fundamental no necesariamente cambiar el código de aguas por completo, porque tiene aspectos muy relevantes, sobre todo lo que tiene que ver con las asociaciones de usuarios, que es uno de los aspectos más reconocidos de nuestro código de agua, que ha permitido que los particulares se hagan cargo personalmente, y eso le da un valor distinto a la administración del agua. Ahí se puede mejorar, sobre todo en las facultades para resolución de conflictos en materia de agua, pero evidentemente que tenemos que, como lo hacen muchos países en el mundo, generar una política que permita clarificar exactamente la calidad de bien nacional de uso del agua, de uso público del agua, y además el aspecto relativo a la prelación de los derechos de agua, en el sentido de que el consumo humano sea lo más importante. Ese aspecto tiene que ser relevante en materia de modificación, y todas las otras modificaciones que yo he dicho. Lo fundamental es tener en Chile una política nacional del agua, que no lo tenemos hoy. Muchas gracias. Y una cosa yo creo que es sumamente importante es mantener los árboles, porque el 30% del agua viene, 30-32% del mar, pero la otra se va generando en todo el sistema interno, y cada día los incendios, talamos los árboles y nos vamos a quedar sin agua, lo que es grave. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Bueno, seguimos nosotros ahora con una pausa comercial y volvemos de inmediato para seguir con las informaciones. Las complicaciones de la sequía nos van a acompañar por bastante tiempo. El asunto requiere tomar muchas decisiones, y que además las decisiones que se toman sean las correctas. Hay APRs, agua potable rural, donde las situaciones son críticas. La sequía es un tema país, y en especial en nuestra zona. En la provincia de Linares, en sectores como Niribilo, es más grave porque afecta ya incluso el consumo humano. Habíamos anticipado, yo como alcalde había anticipado que esta situación que se estaba presentando aquí en Niribilo, en donde se seca el pozo y quedan sin agua, nosotros de inmediato dimos la solución de traer, ¿verdad?, 45.000 litros con nuestro camión de aljibe, y hoy día estamos cargando 15.000 litros, ¿verdad?, para que ellos puedan abastecerse de este vital elemento para estas 180 familias. Quiero precisar también que la responsabilidad de la documentación de las fichas para poder nosotros establecerla y haber hecho la situación ante el gobierno, recién hoy día, hace 2 horas atrás, ¿verdad?, se entregó por parte de la APR la información a San Javier, a la municipalidad. Estamos con el problema sobre las espaldas, pero ¿qué se hará para mejorar las condiciones de los vecinos en el futuro cercano? Hay un estudio geohidrobiológico que ya lo tiene la Dirección de Obras Hidráulicas, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, y hoy día ellos ya van a ver la situación, la factibilidad de hacer este pozo para poder abastecer a estas familias y ya tener responsabilidad ellos. El apoyo ya está llegando, especialmente a los sectores más críticos de la provincia. En lo particular, el MOP venía observando 4 APR, de los 4, 3 corresponden a la comuna de San Javier. Hoy día estamos atendiendo 2, que es la Luis con Martínez, con 34.000 litros. Estamos atendiendo también Huerte Maule, 20.000 litros. Y ahora, que había estado observado que en Niribilo, a contar de hoy día, se empiezan a entregar 50.000 litros. Hay mesas técnicas, recursos extras, pero lo importante es que llueva y nieve en este otoño e invierno. El llamado es a cuidar el planeta. Todo cuenta, pero es imperativo reforestar para mantener los equilibrios naturales. ¿Usted prefiere comprar en un negocio de manera presencial o le parece más cómodo las ventas online? Según la Cámara Nacional de Comercio en Chile, casi el 94% de las ventas se hacen cara a cara. Las transacciones por Internet van poco a poco en aumento, pero todavía están muy lejos de las millonarias cifras del Cyber Monday en Estados Unidos, por ejemplo. Pero es un fenómeno que en nuestro país está instalado desde el 2011. Por ahora, 8 de cada 10 personas dicen que al menos una vez han comprado vía online. La nota es de Ignacio Rodríguez. En Chile, los consumidores siguen comprando mayoritariamente de manera presencial. Casi el 94% de las ventas se hace cara a cara, entre cliente y vendedor. El 6% restante son compras a través de Internet, a solo un clic desde la casa o la oficina. En Estados Unidos, el día de las compras online es el Cyber Monday. Fue instaurado oficialmente en 2005 y alcanza ventas millonarias. El comercio electrónico ya dejó de ser un canal de ventas emergente para pasar a ser un canal ya de uso masivo. Y esto se refleja en la cantidad de reclamos que el CERNAC ha recibido en este mercado desde el año 2018. Según un informe de We Are Social Hootsuite, el 59%, vale decir, más de la mitad de los habitantes del planeta, tienen acceso a Internet.
Pero en Chile, las ventas por Internet todavía representan un pequeño porcentaje del total. Aunque ya 8 de cada 10 personas dice que ha comprado alguna vez online. Un avance de 10% respecto al 2018, de acuerdo a una encuesta de GfK Chile y Mercado Libre. ¿Qué tipo de compras prefieren los chilenos? ¿Cuál ha sido su experiencia? Hace por lo menos, 10 o 15 años, todo lo hago vía internet. Mayor disponibilidad me permite cotizar de manera rápida, de manera segura y cómodo, por los tiempos actuales también. No, en retail. Ya. Es más, uno puede elegir mejor las cosas. ¿Sí? Porque se ha sabido, que de repente por internet las cosas no son las que uno elige. Porque puedo ver el producto, no sé, por ejemplo, si es ropa, puedo probarlo, puedo ver la calidad, puedo ver como todas las cualidades y características. Los consumidores tienen los derechos garantizados tanto cuando compran presencial o compran en el comercio a distancia o internet. Pero debe revisar previamente los contratos porque muchas veces está a voluntad y lo deja establecido previamente si se acepta o no el retracto por parte de las empresas. En Chile, poco a poco, las compras por Internet van tomando fuerza. De hecho, en el tercer trimestre del 2019 hubo un aumento de 29,8%. Pero como consecuencia del estallido social, el último trimestre del año cerró con solo 16%, muy por debajo de lo estimado. ¿Cambiaron los hábitos de consumo desde el estallido social? La gente está preocupada de participar de las movilizaciones sociales, que la gente cambió un poco su paradigma y cree que lo importante no está necesariamente en lo material, que consumir en esos momentos era algo que era poco relevante y más bien era una forma de manifestarse. Y en ese sentido creo que cambió las formas de consumir. La Cámara Nacional de Comercio analizó los datos de Transbank para evaluar los registros de ventas y estiman que para retomar el alza de las ventas por Internet es necesario recuperar la normalidad del funcionamiento del comercio. Lo que sucede en marzo todavía está muy incierto, no podemos saber, hay una incertidumbre bastante grande sobre lo que pase y sobre todo durante todo el año, porque está todo el año marcado con hitos importantes. Marzo llega cargado de incertidumbre por la situación del país y el comercio está expectante. Las compras online son una posibilidad de ventas a distancia, pero todavía muchos prefieren comprar de manera tradicional. El consumidor tiene la última palabra. Bueno, en temperaturas el verano aún está vigente. A continuación en TV5 les presentamos el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Le agradecemos su sintonía a los servicios informativos preparados por nuestro departamento de prensa y emitidos por todas nuestras plataformas aquí en TV5 Linares. Muchas gracias y manténgase con nosotros. Que esté bien. Con el auspicio de Universidad de Talca, 6 años acreditada. Presentó TV5 Noticias, edición central.